Muy buenas, hijos de los unos y ceros, bienvenidos al podcast número 6, titulado ¿Conocías el origen de la inteligencia artificial? Historia de la IA, así empezó. Esta vez trataremos de abordar una serie de cuestiones que hablaremos ahora, pero comentar que todo esto viene un poco a petición popular desde Instagram, como bien sabéis, y nosotros simplemente lanzamos la encuesta de qué es lo que queríais aprender. Entonces, directamente va hilado con el podcast anterior donde explicábamos por qué la inteligencia artificial estaba de moda. Ahí, a modo resumen, explicábamos que Internet, la potencia de los ordenadores, la información que se genera, además de las grandes empresas tecnológicas como son las GAFAs, Google, Amazon, Facebook, Apple, etcétera, etcétera, se aprovechaban y veían potencial en ello, apostaron por ello y como son rentables es el caldo de cultivo perfecto para que todo esto se dé. Échale un ojo al podcast, te invitamos a que arribita te dejamos el acceso directo para que puedas acceder al podcast anterior, al número 5, y lo entiendas. Vamos a ello, sin más ni más, en este podcast hablaremos un poco de la historia, así como palabras y conceptos clave, ¿vale? Trabajaremos más o menos 4 aspectos. El origen de la palabra de la inteligencia artificial. Hablaremos también un poco de las 3 etapas clave en la IA, además de algunos hitos y algunos proyectos que se dieron súper chulos y hablaremos de ellos un poquito para que veáis el progreso histórico y cómo fue evolucionando la inteligencia artificial. Y por último hablaremos de 2 aspectos clave, que es la clasificación general, los 3 grandes sacos que voy adelantando desde ahora, casualmente cuadran con estas 3 etapas clave, por algo será, habrá alguna relación. Y hablaremos un poco muy por encima de los algoritmos avanzados para aquellos curiosos y lo podáis explorar, ¿vale? Vamos directamente punto por punto, así que lo primero que queremos abordar y trabajar es el origen de la palabra de la inteligencia artificial. Pensar que a día de hoy existe muchísima información, muchísimas librerías, muchísimas cosas ya hechas, ¿no? Hablábamos un poco de que ya existen módulos de ciencia de datos, donde utilizando algunas librerías entrenabas tu modelo de inteligencia artificial rápidamente, ¿no? Pero antes era imposible, porque antes no había internet, antes las universidades tuvieron que crear esos algoritmos, ¿no? Y nuevamente, antes de que nosotros los conociéramos a día de hoy, tenía que crearse la palabra. Pues bien, la palabra de la inteligencia artificial es bastante interesante y nada, decir que la primera vez que se escucha esta palabra es allá por 1950, donde se bautiza el inicio, el comienzo de la inteligencia artificial como tal, ¿vale? De hecho, esta palabra se lanza por primera vez en 1956, término que se lanza en la conferencia de Dartmouth, ¿vale? Esto es una conferencia donde por primera vez se escucha esta palabra de manera oficial, así que daremos la autoridad, daremos ese inicio de la palabra para 1956. Es verdad que en esta etapa ya empieza a haber los primeros algoritmos, etcétera, etcétera, pero ahora profundizaremos un poco en las etapas clave de la inteligencia artificial. Por un lado, ¿qué es lo que vemos? Estas 3 etapas clave se diferencian en la etapa de oro, de entre 1950, que es el origen, y 1970, donde comentamos ahora 3 hitos clave. Después vuelve el invierno, allá por 1970-1980, los 80 más o menos, y se bautiza así porque se reducen las expectativas, se esperaba más de la inteligencia artificial. Y por último, actualidad 1980 en adelante, que es como el auge, el por qué está de moda que hemos comentado al principio. Entonces, vamos punto por punto. Y lo cierto es que es una edad muy promisoria la etapa de oro. Esta primera etapa que hemos comentado que sucede entre los años 1950 y 70. La verdad es que desde el punto de vista del ser humano no había nada hecho anteriormente con respecto a la inteligencia artificial. En esta época
de repente toda la comunidad del conocimiento, donde ya poco a poco empieza a haber muchísima cantera de informática, muchísima cantera de gente doctorada, empieza a haber cantera con conocimiento matemático estadístico y de repente empieza a haber un interés muy fuerte, masivo, sin precedentes desde el punto de vista de la investigación. Es el nacer de la inteligencia artificial y aquí directamente lo que sucede es que diferentes universidades empiezan a investigar en diferentes líneas, empieza a haber capacidad de cómputo. Recordar que para este momento Internet empieza a existir, empieza a haber las primeras cosillas, entonces es lógico entender que una vez tenemos potencial, los primeros ordenadores y capacidad, es cuando decidimos, bueno, tenemos estos ordenadores, vamos a exprimir, vamos a sacarles fuego, vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Pues precisamente nada más lejos de la realidad, en esta etapa comprendida, conocida como la etapa de oro de la inteligencia artificial, entre los 50 y 70, suceden 3 proyectos interesantes o 3 cosas para dar muestra histórica de todo lo que pasa aquí, para que tengamos un vistazo en general. En 1950, Alan Turing, publica su test en Computer, Machine and Intelligence, una de las primeras revistas clave donde ya hablábamos de que Alan Turing era un poco el precesor, el visionario de todo esto. Si nos fijamos, él habla del test de Turing, donde nosotros, si lo habéis visto en muchas peliculillas, abordábamos la capacidad de cómo, mediante un test, determinar si una máquina era inteligente o no. Más adelante, en 1966, se lanza y se publica el proyecto ELIZA, ELIZA. Es allá el primer chatbox que se implementa en lenguaje natural. El lenguaje natural es un tipo de algoritmo donde trata de analizar, es una ciencia mejor dicho, donde se trata de analizar cómo hablan las personas para poder predecir o simular que estamos hablando con estas personas, ¿vale? Se utiliza muchísimo en proyectos como call centers, etcétera, etcétera. Cuando llamas a tu telefonía y algo falla, te aparece una máquina diciendo a dónde tienes que llamar, ¿vale? Esa es un poco la línea de chatbox. También en algunas páginas la tienen implementadas y tal. Pero ELIZA, en 1966, es el primer chatbot en crear en la historia de la humanidad. Un par, se estrena 2001 Odisea en el espacio, donde es un mítico, es una película de culto donde se explora en la nave espacial cómo la propia máquina es capaz de comunicarse con las personas y tener un asistente inteligente a bordo y tal. Y se estrena 2001 Odisea en el espacio, lo que es, a día de hoy, una película de culto, una película muy importante donde favorece, como vemos, el entorno de la visión artificial, la inteligencia artificial y tal. Ya en esa película abordaba cuestiones éticas, entre otras cosas, así como hasta qué punto las máquinas deberían de ser inteligentes o tienen capacidad de pensar. Una película muy interesante si te gusta la inteligencia artificial, bastante viejita, pero muy bonita, que proyectaba desde el pasado hacia 2001 cómo sería el futuro. Y la verdad es que, si bien andan un poquito lejos, el hecho de que la inteligencia artificial se haya desarrollado, se haya trabajado, etcétera, etcétera, es muestra de que no andaban tan lejos de la realidad. En esta etapa dorada, entonces, en general, el movimiento de interés masivo de la inteligencia artificial fue toda una proeza jamás vista antes por parte de la sociedad humana, donde grandes equipos investigaron y dieron como fruto muchísimo conocimiento. Hubo muchísimas expectativas. ¿Qué es lo que sucede, sin embargo, más adelante? En 1970 y 1980 viene la etapa fría de invierno. Hablábamos de que antes había muchísima expectativa, que se creía en el potencial prácticamente de la capacidad de construir humanos pensantes en máquinas, y en 1970-1980 viene el frío invierno. En esta fría etapa lo que sucedió es que las expectativas de la IA no se habían cumplido. Motivo de ello cayó el interés por el estudio de la inteligencia artificial, o de, mejor dicho, cómo
a la máquina darle la capacidad de pensar como humanos. Motivo de ello, acercamos 3 ejemplos de sucesos clave donde efectivamente se ve y se aborda cómo entre los 70 y los 80 se acerca el frío invierno, culpa de la expectativa no cumplida anteriormente entre los 50 y 70. En 1972, el filósofo Howard Dreyfus publica un libro con las limitaciones de los ordenadores. Algo así como una pequeña reflexión de, bueno, vamos a ver hasta qué punto se puede dar inteligencia a los ordenadores, pero bueno, este filósofo abordó temas como, bien, vamos a definir la inteligencia que es. ¿Hasta qué punto una máquina puede a día de hoy trabajar? ¿Cuáles son sus limitaciones, ¿no? Vamos a pensar un poco en qué significa esto. Se ve también que no es una apuesta a favor de la inteligencia artificial y de aquella en 1972 no había internet, no había juegos masivos, no había computadores potentes, etcétera, etcétera. Cosa que a día de hoy pues sí, ¿no? Pero es comprensible que desde ese punto de vista, si somos capaces de viajar 50 años atrás, es comprensible esa crítica y desde luego la noción de, a ver, igual no es todo tan bonito como parece, ¿no? Vamos a ser un poco críticos, ¿no? Sin embargo, hubo un proyecto bastante interesante en 1973, un añito después. Y es que Esri desarrolla el primer lenguaje de programación de robots llamado Wabe. Ya empezamos a ver que empieza a haber una ligera idea, un ligero esfuerzo, porque las máquinas sean programadas o por lo menos los robots sean automatizados. Si bien teníamos lenguajes de programación para los equipos, para los servidores, para estos protocolos, no había un lenguaje de programación como tal, una manera de hacer que las máquinas hablasen o fueran automatizadas. 6 años después, al final de esta etapa fría, de estas expectativas no cumplidas, viene un programa muy interesante llamado BKG 9.8 que vence al campeón del mundo en el Backgammon. Backgammon es un juego bastante interesante que puedes buscar en YouTube, y directamente aquí empieza a resurgir un poco el interés de la inteligencia artificial porque empieza a vencer a personas en juegos muy específicos como lo es en el Backgammon, pero esto ya empieza a dar una ligera idea de quizás todo lo que se puede llegar a hacer con la inteligencia artificial. Si bien es cierto que la inteligencia artificial tiene esta serie de limitaciones, de que es muy específico, de que hace falta que sea trabajado mediante expertos y la programación como tal de datos requiere un procesamiento fuerte, es capaz de resolver en el Backgammon en 1979 con la computación de aquella. También hay que tener en cuenta eso. Por último viene la siguiente etapa, que es la etapa actual, que se llama ya la etapa normal, la actualidad directamente, no lo hemos bautizado por ningún nombre, y es la etapa que viene desde 1980 en adelante. La investigación se vuelve al alza porque los ordenadores cogen potencia, Internet empieza a estar habilitado y lo más importante, empieza a haber avance en la inteligencia artificial porque a las empresas les renta y tienen beneficios económicos. Algunos hitos clave. En 1980, por ejemplo, empieza ya la primera furgoneta guiada por visión artificial, donde ya hablábamos en el podcast anterior del potencial uso de la inteligencia artificial, cómo dotar a la máquina de la capacidad de ver y poder decidir en consecuencia. En 1997, por ejemplo, hay un hito muy interesante que me gusta, y es que la inteligencia artificial Deep Blue gana a Kasparov al ajedrez. Antes hablábamos del backgammon, pero esta vez estamos hablando de que al ajedrez, al campeón mundial Kasparov, le vence una inteligencia artificial. En 1997. En 2015, por ejemplo, la propia máquina, las inteligencias artificiales, ven mejor que los humanos. Algo que me parece muy importante a tener en cuenta para ver que efectivamente se está avanzando muchísimo y se está haciendo un gran esfuerzo porque la inteligencia artificial evolucione y pueda aportar a sociedades enteras. Y en 2016, por ejemplo, un año después de que las máquinas viesen mejor que los humanos, el juego más complejo de la historia de la humanidad, el AlphaGo,
es un reto en el que consiguen, un documental en Netflix muy interesante, vencer al campeón mundial en ese mismo juego. Entonces, con todo esto que os quiero decir, que ha habido un vaivén bastante fuerte, a modo resumen, en lo que hemos hablado, es que en la etapa dorada crece el interés masivo porque es la primera vez que se estudia esto, empieza a haber piques entre universidades, se lanzan proyectos y tal. Después empieza a haber una etapa fría donde, por culpa de las expectativas generadas y no cumplidas, empieza a haber una crítica fuerte, incluso se conoce como el frío invierno, pero después sí se ve que como los ordenadores dan la talla, el Internet evoluciona, las empresas son capaces de utilizar estas técnicas para sacar beneficio de ellas, empieza a haber un interés masivo y empieza a haber cosas muy chulas como los proyectos que acabamos de abordar un poco por encima. Esas son un poco las 3 etapas clave que podríamos diferenciar. Por otro lado, una vez habiendo hablado esto, que era el gran bloque de la inteligencia artificial y su historia, gracias a esto nos da pie a entender que hay una clasificación general precisamente hilando un poco con estas etapas clave. La clasificación general, hilando con estas etapas, se reconoce por el saco de algoritmos que entraría en la inteligencia artificial per se, la inteligencia artificial conocida como machine learning o aprendizaje de máquina, y por último, y no por ello menos importante, lo que se conoce como deep learning o algoritmos basados en aprendizaje profundo. Justamente encaja perfectamente con estas 3 etapas, y es que desde 1950 o todo lo que queda antes hasta los años 80, todos esos algoritmos entraban dentro del saco de la palabra que bautizábamos como inteligencia artificial, que ya hemos comentado que nace en 1956 en una conferencia y tal. Vale, pues los algoritmos van evolucionando allá por 1980, cuando viene el resurgir, ¿no? Tras esta etapa fría de invierno, vienen los algoritmos de Machine Learning, que trata de generar precisamente aprendizaje de máquina, y no es otra cosa que una serie de algoritmos donde dentro de ellas existe una clasificación que vamos a comentar ahora. Y por último, tendríamos lo que se conoce como Deep Learning, donde empieza a coger fuerza no hace mucho, hace 10 años más o menos, y se basa en el poder de las redes neuronales y directamente se desata la locura del aprendizaje profundo mediante estas redes neuronales. Esta es un poco la clasificación general y los 3 grandes sacos dentro del mundo de la inteligencia artificial. En un saco por encima, en un nivel superior, estaría la inteligencia artificial. Dentro de ella, en 1980, nacen los algoritmos Machine Learning, o por lo menos se promulgan y se genera esta clasificación. Y en 2010, gracias al poder de los ordenadores, empieza el auge por las redes neuronales, conocido como Deep Learning. Esto es un poco hilado con la historia precisamente de lo que comentábamos ahora, ¿no? de las 3 etapas, las 3 grandes clasificaciones. Dentro de Machine Learning ya hablábamos de que había diferentes algoritmos en algún vídeo que dejaremos encima, pero quedaros con la idea de que el aprendizaje automático, aprendizaje por computadora o Machine Learning directamente trata de trabajar mediante 2 tipos de aprendizaje, ¿vale? Esta clasificación se utilizaba mediante Supervised Learning o Unsupervised Learning, aprendizaje supervisado y no supervisado. También existe una tercera clasificación, Reinforcement Learning, donde se aprende por refuerzo con una estrategia un poco particular para que la máquina aprenda, pero en general existen esos 2 sacos dentro de Machine Learning, ¿vale? Todo lo que no queda en Machine Learning o redes neuronales, que es la base de Deep Learning, entraría en el saco de inteligencia artificial en un nivel por encima. Resumiendo, existen 2 tipos de clasificación, que es el Supervised y el Not Supervised o Unsupervised. La diferencia de ellas, en unas tenemos que estar pendientes y tenemos que preparar los datos, tenemos que tener ya los datos, lo que se conoce como etiquetados,
y en la otra es a ver qué pasa, un poco al tuntún para explorar los datos, ¿vale? Dentro de los supervisados tenemos los problemas de clasificación que tratamos de identificar y predecir si algo es de un tipo u otro. Si en función de la compra es un chico o una chica. Si en función de la compra es una persona que tiene dinero o no. Si en función de la casa que ha comprado y el número de hijos que tiene, podemos inferir de aquí a 10 años en qué puesto de trabajo va a estar. Eso es un poco los problemas de clasificación y regresión dentro de el lenguaje supervisado o los algoritmos bajo supervisión. Dentro de los algoritmos no supervisados tenemos dos problemas bastante claramente diferenciados. La primera, para reducir la dimensionalidad, que es algo así como si hay muchísima información y a la máquina no le da para predecir en tiempo real o le cuesta muchísimo aprender, habrá que prescindir de algunos datos. ¿Cuáles son los más importantes? Pues para eso está la reducción de dimensionalidad. Y por otro lado teníamos los algoritmos de clustering, que tratan de agrupar, que no es otra cosa que hacer diferentes sacos de cosas, como personas que pagan mucho, personas que pagan poco, gente que le gusta el deporte, gente que solo ve comedia, ese tipo de cosas, ese tipo de agrupamientos, gente que compra mucho en Amazon. Toda esa información se etiqueta en este tipo de algoritmos no supervisados, donde se hacen diferentes sacos y a partir de ahí se trata de sacar conclusiones. A modo de resumen, supervisado, etiquetas para decir cosas, no supervisado, a ver qué pasa, vamos a ver grupos o reducir dimensionalidades. Y después, por último, teníamos lo que se conoce como Deep Learning, cuyo fuerte, el aprendizaje profundo, se basaba en las redes neuronales. Si bien las primeras neuronas empiezan a ser programadas y salen en los primeros artículos allá por 1943, donde tratamos de simular las neuronas, se trata de utilizar esta manera de aprender, lo que se conoce como utilizando las redes neuronales, que son muchas neuronas conectadas unas con otras de una manera específica, donde ya a día de hoy se trabaja muchísimo con ellas. Y así por encima comentar que existen muchísimos algoritmos, muchísimas arquitecturas, y que estos son los algoritmos que tratan de responder mucho mejor que la mente humana, y la verdad es que nada más lejos de la realidad. Nosotros en la startup trabajamos con este tipo de técnicas avanzadas donde tú directamente metes los datos y a partir de ahí generas lo que viene siendo el modelo matemático y lo utilizas después en tiempo real para los problemas que tú has definido. Eso es un poco en general el esquema que hemos abordado. Hemos hablado un poco de, en general, cuál ha sido el origen de la palabra de la inteligencia artificial. Hablábamos de que esta palabra tiene origen allá por 1956 en la conferencia de manera oficial. Hablábamos de las 3 etapas clave de la inteligencia artificial: la etapa de oro, 1950-70, el frío invierno, allá por 70 hasta 80, esa década donde no se llega a las expectativas, y hasta la actualidad, donde se desarrolla muchísimo, y a raíz de eso nacen los 3 grandes sacos, la clasificación general de la inteligencia artificial, donde hablábamos de que estaba la inteligencia artificial como saco grande. Después, por 1980 empieza el saco de Machine Learning, que hablábamos de estos algoritmos. Y por último hablábamos de Deep Learning, que coge fuerza más o menos en Deep Learning en 2010, para que coja auge después y termine en el estado actual. Y así es como a día de hoy la inteligencia artificial está de moda, y estos son los tipos y las diferentes etapas que hemos ido viendo a lo largo de la historia. Y poco más que comentar por mi parte. Espero que os haya gustado muchísimo. La verdad es que todo este contenido es resultado de un trabajo académicamente dirigido que lo hice por mi puño y letra. Incluso llegué a traducir una red neuronal en Python completamente en castellano, que si entráis a mi GitHub y simple curiosidad podéis echarle un ojo. Y poco más. Espero que os haya gustado este podcast, esta emisión. Por nuestra parte, desde el equipo de Programas de Cero, estamos encantados. El otro día emitimos el directo especial 800
Por nuestra parte ha sido todo un placer y lo de siempre. Recordar que hacker, programador, emprendedor, diseñador, constructor de futuro, lo que tú quieras, no se nace, se hace. Así que un saludo, nos vemos en el próximo podcast. Hasta luego.